Día Mundial del Reencuentro. Mi nombre es Arturo Vargas y antes de llegar a la Iglesia Universal yo sufría por depresión y estaba en los vicios. Yo tomaba mucha cristal, consumía como $60 de cristal en un día y entonces tenía muchos pensamientos de suicidio y en eso me comencé a cortar las manos. Yo empecé a cortarme porque sentía un vacío, sentía mucha tristeza y como ya no quise sentir eso, entonces el dolor reemplazaba esa tristeza. En ese entonces yo conocí a mi esposa, éramos novios. Cuando se embarazó mi esposa, ella comenzó a vivir conmigo, con mis papás. Vivíamos en un cuarto, aún ella siendo embarazada, yo aún seguía los mismos caminos que andaba. Andaba enviciado, era muy agresivo contra ella, aún siendo embarazada. Era muy rebelde con ella, igual con mis padres, también les gritaba y todo. Ella una vez me platicó y me dijo que quiere ir a la Iglesia Universal. Y yo le dije, ok, está bien, pero yo consciente que no iba a participar verdaderamente. Yo nomás la llevaba para que ella esté contenta por su embarazo, para que ella esté feliz por su embarazo. Yo nunca iba por mí mismo, sino nomás por ella. Hasta incluso me salía del servicio al baño y conmigo yo llevaba droga. Entonces ahí mismo en la iglesia, en el baño, yo consumía la droga. Regresaba para atrás a la butaca, igual como si nada pasaba. Así fue hasta que nació mi niño a los 3 meses. Ella me pidió que hiciera una decisión, que será la droga o mi niño. Entonces yo lo pensé y pensé que cómo voy a dejar mi niño sin un padre, y esta droga que me ha puesto muy mal, muy rebelde, muy agresivo, no sirve para nada. Entonces en ese entonces yo decidí a mi niño. Lo que me motivó más a mí para entregar mi vida para Dios era mi niño, porque yo no quería que mi niño sufriera con un padre enviciado, un padre violento, un padre que no le importaba nada más que su mismo. Entonces yo comencé a cambiar, yo comencé a tener un corazón de carne en vez de piedra, porque era muy frío. Yo cuando verdaderamente fui liberado de todos los males, de todo vicio, mi familia comenzó a ser más feliz, había más paz en nuestro hogar, había más paz en nuestro matrimonio. Ya no había muchos pleitos, ya no había muchas peleas. Entonces ahí es donde verdaderamente me gustó la decisión que yo decidí, porque era una felicidad verdadera que yo quería con mi familia. Nosotros decidimos alejar porque nosotros queríamos servir a Dios de nuestra manera. Queríamos hacer las cosas de nuestra manera y no de la del Dios. Entonces los comenzamos a alejar poco por poco. Paramos de ir completamente. Nuestra vida fue para atrás, para abajo. Y había muchos pleitos. Me regresé para atrás al vicio. Había muchos tiempos que venía manejando en la noche y yo hablaba con Dios y le decía, Dios, ¿cómo puede ser que yo regresaba a eso para que mi hijo viera lo que estoy haciendo, para que me viera que estoy mal de nuevo? Yo no acepto más. Yo le pedí a Dios, si verdaderamente eres verdadero como dicen, si verdaderamente eres lo que dicen que eres, entonces ahorita vas a hacer que todo cambie. Ahorita vas a hacer que cambie mis pensamientos. Más sentí algo que decía, ok, yo estoy contigo. Y es cuando me regresé. Desde esa noche yo sentía como si Él estuviera conmigo. Mas me recuerdo un domingo tuve un reencuentro con Él. En la búsqueda sentí que Él me abrazó y ese día, no sé, comencé a llorar, comencé a tener ese gozo, esa felicidad que nunca he sentido en el pasado. Y en ese entonces yo sabía que Dios estaba con nosotros, conmigo especial. Entonces es cuando dejé esos pensamientos de ser las cosas de mi manera, sino las cosas como Dios quería.
Lo que Dios quería, yo lo hacía. En la manera que Él quería, yo lo hacía. Y es donde cuando comenzó a cambiar todo en mi vida. Mi familia se restauró. Fui completamente libre de los vicios de nuevo. Fuimos felices en nuestro matrimonio. Lo más feliz es que nosotros tenemos esa certeza que Dios está con nosotros en nuestro matrimonio. El Espíritu Santo para mí es lo más precioso que uno puede tener.